Y la verdad es que es penoso el papel de los parlamentarios, ¿no?, en general. La realidad, pero que además pueden venir de diferentes trincheras o experiencias políticas. Eso es lo valioso del diálogo político. Y hoy nos toca hablar con Juan Cheput, ex congresista, ex ministro de Trabajo, sobre el tema justamente de coyuntura política. Juan, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Alejandro Soto asegura, presidente del Congreso, que tiene legitimidad para desempeñar la función pública. Para mí, alguien que se crea una ley a su medida para buscar una prescripción me parece un inmoral y un indecente, pero quería conocer tu opinión. Parece que no conoce lo que significa la palabra legitimidad, ¿no? La legitimidad tiene que ver con la aceptación de la gente, con lo que significa el imperio moral, ¿no?, que hace que se transmita a la opinión pública una seguridad sobre la forma como se va a desenvolver ese señor y sobre todo por el respeto que genera desde el momento que ocupa un cargo, ¿no?, como el de ser presidente del Congreso. Y él no tiene ninguna de las tres cosas. No tiene aceptación, no tiene una trayectoria que avale o que genere un respeto, y sobre todo pues tiene una serie de cuestionamientos que han hecho que más bien la opinión pública pierda su confianza. Él puede tener legalidad, ¿no?, en el origen del voto, una alianza, pero legitimidad no tiene. Y la verdad es que es penoso el papel de los parlamentarios, ¿no?, en general. Una suerte de protección que le tienden, ¿no? Es la protección y el cacareo post, ¿no? O sea, yo como parlamentario, cuando había una persona que no me parecía que debería ser presidente del Congreso, pues simplemente hacía todo lo posible dentro de las tres oportunidades que tuve para evitarla, ¿no? Obviamente nos enfrentamos a una hegemonía de 73 votos que al final imponían, ¿no?, pero se daban batallas internas. Y luego desde fuera del Parlamento, obviamente las batallas se dan antes, cuando uno sabía que se acercaba la posibilidad o se veía a alguien con posibilidades de llegar a ser presidente del Congreso, pues de inmediato articulas todos tus mecanismos políticos. Y acá ha habido un silencio cómplice, y cuando se da el hecho, y estoy hablando de los parlamentarios, ¿sí?, se da el hecho de que eligen a Alejandro Soto, por el cual votaron. Así es. ¿No? Ahora salen de los otros partidos, no, o de los mismos partidos como Avanza País, a señalar que no debe ser presidente del Congreso. ¿Por qué? Porque se dejan llevar de la opinión pública. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Que la ciudadanía tampoco le otorga crédito a esos reclamos. Claro. ¿No? O sea, porque en política, lamentablemente, nos tenemos que guiar por los hechos consumados. Pero Juan, desde tu bancada o desde el partido político que te llevó al Congreso puede haber una suerte de asepsia, pero la bancada se ha reunido con Soto y han dicho, es una persona consecuente. Es decir, bueno, la propia organización lo protege. Claro, y eso es algo que se ha perdido en todos los partidos políticos, ¿no? Porque lamentablemente antes el primer nivel de fiscalización venía de los partidos políticos. Señor. E inclusive cuando había una persona que podía generar un cuestionamiento, se le pedía o una licencia o una renuncia. Así es. ¿No? Para evitar que comprometa al partido. Pero hoy en día vemos que en general todos los partidos, sin excepción, lo único que hacen es blindar a la persona que en ese momento los está representando. Mira, el caso cercano de José Williams. José Williams es una persona sumamente cuestionada y cuestionable. Es una persona que no solamente dio los 200 soles colocando funcionarios para que le dieran un menú de 200 soles y sacando a los anteriores, sino que también ha dado licitaciones a dedo para construir un policlínico, no hizo nada con el tema de los mochasueldos, no exigió a la Comisión de Ética que sancionara en su momento, hizo dormir el sueño de los justos varios casos en ética, y sin embargo nadie lo cuestionaba. Y su bancada lo blindaba, y fue el reemplazo de Lady Camones. Entonces yo creo que hay un problema social, un problema en el cual nos estamos acostumbrando a lo que no es correcto. De cultura política que no está bien instalada, digamos, ¿no? Cultura política, por un lado, y por otro lado una sociedad que ya desprecia, ya no espera nada. Ya no espera nada, pues. No espera nada, que hagan lo que se le dé la gana. Entonces, eso genera una desfachatez en estos individuos que dicen, como la opinión pública no espera nada de nosotros, seguimos haciendo lo que se nos da la gana. Porque ya hay un desprecio hacia ese nivel representativo, ¿no? Este mismo Congreso, Juan, está insistiendo en el retorno a la bicameralidad. Justo en el pleno de hoy, jueves 31, se va a discutir una iniciativa que además desconoce el resultado de un referéndum, el del 2018. Da la sensación que están buscando su propia llegada al Senado.
Mira, dependiendo de cómo sea el proyecto de ley, yo soy una persona que ha defendido la bicameralidad Y yo también, Juan. permanentemente. Y yo también, pero no sé si con esos pero partidos, ¿sabes? Pero no estoy de acuerdo con la posición que se ha planteado o con algunos de los proyectos que se planteaban, que por ejemplo una mitad de la Cámara era dedo o cosas por el estilo. Pero lo fundamental es lo siguiente. Si esta Cámara, los actuales representantes, piensan que el retorno a la bicameralidad significa que ellos tengan la posibilidad de reelegirse, están mal de partida. Así es. Porque ellos lo que tienen que hacer es, a partir del Congreso que se elija con estas reglas, el próximo, cuando sea, ¿no? Porque yo todavía pienso de que esto no va a acabar en el 26. la verdad es que veo muy difícil que el Perú resista tanto a esta incompetencia, tanto en el gobierno como en el Parlamento. O sea, no se puede señalar con certeza que vamos a llegar al 2026, pero si ellos quieren realmente pensar en el país, que no piensan, yo creo que cualquier ciudadano se da cuenta que no piensan, pues simplemente dirían, en las próximas elecciones se elige un Congreso y a partir de allí es que rige con ese nuevo la posibilidad de que se reelijan los nuevos representantes. Pero ese Congreso no, porque mira, genera repudio que sabiendo de que en algunos casos viene dinero de origen ilícito, ¿no? Por la forma como se habla de que le mochan el suelo a sus trabajadores o que representan a sectores de la ilegalidad o de la delincuencia, tengan la ventaja de poder reelegirse, ¿no? Por ese uso indebido de recursos. Entonces, una de las cosas que tiene el crimen organizado es que sabe dotar de recursos a las personas que quieren que los representen. Y cuando hablo de dotar de recursos no significa que le den una bolsa de dinero, sino compran poblaciones sobre la base del temor, etcétera, etcétera, y terminan votando por un sinvergüenza que llega al Congreso. Entonces, si ya sabemos la calaña que tienen la gran mayoría de representantes de este Parlamento, no se les puede dar la oportunidad que ellos vuelvan a reelegirse. Y aún más, un próximo Congreso va a tener que revisar las votaciones de estos individuos para hacer las acusaciones constitucionales pertinentes. Gente como, por ejemplo, Bermejo, el mismo Alejandro Soto, o cualquiera de los niños de Acción Popular, tienen que someterse a un Congreso decente e inhabilitarlos, para que de esa manera no se atrevan a volver, porque el daño institucional que le están haciendo al país no lo estamos dimensionando, ¿no? Como debe ser. Inhabilitación en lo concreto, pero en lo simbólico, que vea el país que hay un Congreso que se encarga de sancionar inconductas. Por supuesto, mira, ¿no? Porque en estos momentos uno de los principales controles políticos existentes en cualquier democracia desarrollada es el control entre pares. Así es. Y eso se ha anulado en este Congreso. Tú ves una complicidad generalizada. Es verdad, es verdad. En otros congresos, por ejemplo, en el que yo estuve la vez pasada, tenía una polémica con una parlamentaria, nosotros exigíamos que saliera el general Donaire. Y se le blindaba, ¿no? Por el tema del combustible, que lo tiene en prisión hoy. Y habían 3 personas en esa bancada, en la bancada de APP. Y habían otras en otras bancadas, inclusive en la izquierda. Y de todos los partidos exigíamos que se acelerara el proceso por el daño que se le hacía al Parlamento. Claro. Entonces, inclusive se rompió una alianza de protección y se permitió que en el segundo año se desaforara a 4 personas. En estos momentos no vemos control entre pares. Por ejemplo, yo no tengo ninguna duda que personas de la calidad política, como por ejemplo Víctor Andrés García Belaúnde, no con la experiencia parlamentaria que tiene, hubiera señalado que ese proyecto de ley favorece al señor Alejandro Soto porque tiene X, Y juicios. Porque esa es una de las cosas básicas que se hace en un parlamento. Cuando se presenta un proyecto de ley y uno lo analiza sesudamente, y sobre todo si tiene contenido penal o de beneficio penal, hay que beneficia. Una lupa doble. Claro, ese es el ABC. Claro, por supuesto. Y acá ha beneficiado a varios de estos. A varios de ellos. ¿Me entiende? Entonces, eso demuestra el nivel político de estos parlamentarios, que no se dan cuenta, porque eso se dice en el debate. Y lo desarmas de inmediato. Y bien de libre debate se da cuenta de eso. Juan, has mencionado a Guillermo Bermejo. ¿Cómo evalúas el trabajo fiscal? ¿Crees en la tesis del colaborador eficaz y de dinero entregado a Bermejo? ¿Te hace sentido? Mira, yo lo que creo es que los hechos, lamentablemente, empañan a todos estos parlamentarios. Los signos exteriores de riqueza que se ven en el Parlamento, la forma como se comportan, que nosotros hayamos tratado el tema de los mochasueldos con tanta ligereza, y digo nosotros como sociedad, sí, claro, cuando debería generar una indignación generalizada. Y la forma como desde el primer día se habla de obras, desde el primer día, a mí lo que me pone
a pensar es de que definitivamente acá no solamente Guillermo Bermejo, sino muchos más, ¿no? Y tiene que investigar profundamente la Fiscalía y la Contraloría, porque, y más aún ahora que se acaba de entregar la ley de presupuesto, ahorita empieza el carnaval, ¿no? Empieza el desfile de parlamentarios por la Comisión de Presupuesto exigiendo que en la ley, que conviertan en ley otorgar a una determinada municipalidad un fondo. Sí, claro. Entonces, como ya está en la ley, se lo tienen que dar y con ese papelito ya pueden cobrar. Los sinvergüenzas que nunca Pero faltan. no va a ser tan fácil. Ojo que en términos presupuestales tenemos menos ingresos pero que el mira, año pasado. pero mira qué memoria corta tenemos los peruanos. Y en ese sentido yo creo hay que hacer un reclamo social a todo el mundo. Hace como 2 años salió un grupo de funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas que estaban siendo investigados por ser parte de una mafia, ¿no? que trataba ese tema con parlamentarios. ¿Alguien sabe el nombre de los funcionarios? ¿Alguien sabe cómo avanzan esas investigaciones? ¿Por qué en ese sentido se han callado? Si ese es un tema que debería estar en primera plana, ¿no? Y ahí está, revisen las hemerotecas. Un grupo de funcionarios investigados por un carrusel, con varios gobiernos. Entonces, ¿qué pasa? El parlamentario sabe que en el MEF hay un grupo que le dice, ok, yo te meto en la ley y seguimos trabajando, ¿no? Y le otorga, y sin embargo en el Perú nadie se cae de espaldas. Entonces, lamentablemente, este es un tema que no involucra solo a Bermejo, ¿eh? Este es un tema que involucra más de un parlamentario y eso puede llevarte a otro estadio de la situación, que es el siguiente, ¿no? Que simplemente se inhiban de profundizar en las investigaciones porque a más de uno no le interesa que avance. No le interesa investigar, pues. Ahora, vamos al Ejecutivo. Cuando Alberto Tarola en conferencia de prensa dice, aquí no vamos a aplicar el plan Bukele, vamos a aplicar el plan Boluarte, digamos. A mí me pareció una sobonería espantosa, pero tú llegas a entender a qué se refieren con el plan Boluarte. No, yo soy de los que piensa de que es un atrevimiento que la señora Boluarte siga con Alberto Tarola como presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Yo creo que esa es otra forma de despreciar a la ciudadanía o de no entender ella la situación. Alberto Tarola es una persona que ha sido sindicada como parte de un arreglo que ha habido en Esalud, ¿no? Para el pago. Como de Ainhoa, ¿no? Ainhoa, claro, ¿no? Con 41 millones de soles. Así es. Él ha puesto él era el ex ministro de Trabajo, Adrián Sen, era su brazo derecho. Había sido viceministro de su hermano, Freddy Otárola. O sea, están metidos en el Ministerio de Trabajo hasta el cuello. Hay un WhatsApp raro, creo. Raro, sí, pero vamos al hecho de que todas las personas involucradas en cuestiones dolosas están... ¿Son del entorno? Son del entorno del hermano de Alberto Tarola, que fue ministro, Freddy Otárola, Freddy Otárola, el notario, sí. El notario, que estuvo allí como ministro. Y luego ha habido también otro escándalo que ha pasado desapercibido y que también salió en los medios de comunicación vinculado a programas sociales, Trabaja Perú, ¿no? O en el cual, en este programa social, uno pacta con unas empresas una oferta laboral, capacita a jóvenes en esa demanda que tiene la empresa, ¿no? O sea, la empresa necesita soldadores, los capacitan en soldadura y van a trabajar en esa empresa. No cerraban el círculo, capacitaban en soldadura, pero no terminaban trabajando y se pagó 40 millones de soles a empresas inexistentes, ¿no? Sacaron a la funcionaria encargada y no pasó nada. Entonces, él debería haberse ido. Pero volviendo a ese tema del plan Boluarte, ¿cuáles son sus objetivos? ¿Cuáles son sus indicadores? La señora Boluarte tiene 9 meses en el poder. Y además, ¿con qué? O sea, ni siquiera conocen, si vamos a la parte positiva del plan Bukele, eso es determinación, recursos, ¿no? Olvídate de la parte autoritaria, ¿no? Es determinación, recursos y sobre todo decisión política. ¿Qué se puede esperar de la señora Boluarte y de Alberto Tarola si lo primero que hacen cuando hay sucesos luctuosos, ¿no? Que se están investigando, etcétera, se lavan las manos, ¿no? Y tienen un discurso hacia la sociedad y otro discurso ante la Fiscalía? ¿Cómo se va a poder manejar ese tema? ¿No? Entonces, sin objetivos, sin planes, sin ningún tipo de plan estructurado, no puedes hablar de un plan Boluarte porque simplemente no existe. Así de simple. Tú le preguntas a cualquier ministro en qué consiste el plan Boluarte, es exactamente lo mismo que cuando te hablan de Punche Perú, cuando te hablan de Consejo de Estado Regional, no, puras siglas. A todos le cambian los nombres y sin embargo no hay ni objetivos, ni metas y sobre todo políticas concretas que puedan ellos llevar a cabo, ¿no?
Y cuando miras, por ejemplo, ya temas más de gestión, Juan, como que el 72% de las entidades públicas no tengan planes de prevención para la respuesta ante desastres naturales, que es una muestra además de la Contraloría, ¿no? Ellos hablan de 856 instituciones de los 3 niveles de gobierno que no van a poder responder correctamente al fenómeno del Niño. ¿Tiene que ver con esto que estás mencionando, con este desorden en el Ejecutivo? Hay una incapacidad de gestión, y acá no se da cuenta la señora Boluarte también del daño que le hace al país. Ella era un gobierno de transición. Ella es una persona que no tiene el liderazgo suficiente. La principal demostración de liderazgo la das en una campaña electoral, entonces la gente en la competencia elige a la persona que tiene el temperamento, tiene las políticas que tú crees que debe plantear. Pero o ella las te va a decir, yo propuestas. llegué por elección popular también, Así digamos, es. a ser vicepresidenta, te diría No, eso, Juan. claro, pero por supuesto, pero fue una persona cuestionada, fue una persona que nunca se imaginó que iba a ser presidenta, porque hemos visto cómo se desarrolló, pero y nunca participó activamente, ni siquiera en un debate, ¿no? Entonces no votaron por ella, y acá en el Perú no se vota por la plancha, acá en el Perú se vota por el presidente de la República, porque hay plancha de NNs, que nadie conoce a los vicepresidentes y sin embargo siempre se vota por el presidente de la República, eso te lo dice cualquier politólogo, no se vota nunca por la plancha. Siempre existen los maquillajes, ¿no? Que vamos a poner un hombre, una mujer, pero en el debate ni te acuerdas de quienes están postulando junto al presidente de la República. Entonces, en este caso específico, ella se ha olvidado de esa cosa elemental. Y hay un gran problema de gestión. Cuando hablamos de la inseguridad ciudadana, nos estamos olvidando que la pobreza se ha incrementado, y terriblemente, ¿no? Cerca de 10 puntos en 2 años. Y por otro lado, ni siquiera hay oportunidades para salir de ella y seguimos descendiendo. Y la madre de la inseguridad ciudadana o de la delincuencia es la pobreza crítica, porque hay desesperación y no hay oportunidad. Mira, si tú y yo viajamos a España, por poner un país al cual van muchos peruanos, y nos va mal, tenemos una familia en el Perú que nos puede apoyar hasta que empecemos a manejar. Sí, hay redes de soporte, ¿no? O amigos. Sí, o ¿no? amigos. Pero si viene un venezolano, no tiene eso de Venezuela. Y a eso quítale posibilidades de ser absorbido por la economía. No estoy justificando, sino estoy haciendo un análisis de la realidad. Te entiendo, sí. Entonces llega un momento en que teniendo una familia te desesperas. Ni siquiera tienes zapatos para caminar a la frontera, ¿no? Entonces, eso es porque la economía tiene migrantes por un lado, a los cuales no puede absorber la economía, y tiene una delincuencia que se ha incrementado como consecuencia directa de la pobreza. Y tenemos un gobierno que no genera confianza. El principal problema es ese, que la señora Boluarte no genera confianza. Por eso no hay inversión. Y si a eso le agregan 25 gobernadores regionales que solamente son pedigüeños, ¿no? Que les gusta tocar la puerta de Palacio y no generan las condiciones para poder en sus propias regiones generar inversión privada, pues ahí está el cuadro, ¿no? O sea, el Perú está pasando por uno de sus peores momentos de este siglo, en términos de política representativa, congresistas, gobernadores y alcaldes, y en términos de ejecutivos. Y lo peor es la ausencia total de liderazgo. No hay liderazgo. Cuando mencionabas el tema de Lomo Chazuel o mencionamos el tema de Alejandro Soto, un jefe de Estado con autoridad moral puede exhortar, y eso no es meterse, exhortar al Parlamento a que por el bien del país ponga un buen presidente del Congreso. Pero ¿qué capacidad tiene la Presidenta de la República de hacer eso si depende de ese Congreso? Depende del Congreso, depende del Congreso. De acuerdo. Juan, este lunes se ha cumplido 20 años más del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Más de 19.000 peruanos siguen desaparecidos. ¿Qué reflexión te genera el informe a 20 años de su entrega? Bueno, dentro de aquellos que lo han leído, porque hay muchas personas que no lo han leído, yo estuve en ese sentido políticamente en la necesidad de leerlo porque se hizo durante los gobiernos de Valentín Paniagua y Alejandro Toledo, y fue sumamente criticado. Yo era consejero político. Yo creo que no ha habido un deseo, no ha habido ganas o no ha habido voluntad política de todos los gobiernos en adelante de seguir sus recomendaciones, ni siquiera someterlas a un debate. A un debate sin cancelaciones, a un debate abierto y sobre todo respetando a las víctimas. Mira, yo soy de los que sostiene, y esto puede generar algún tipo de suspicacia, que nuestro país es incapaz de pasar la página porque no reconoce los extremos del polo. Por un lado,
cualquier cosa se convierte en terruco y por el otro lado todo es antifujimorismo. Y tal vez estoy en ese sentido, como paro mucho en Colombia, esa capacidad de la sociedad colombiana de poder pasar la página. Pero pasar la página significa sincerar la situación. Claro, no es meter la basurita debajo de la alfombra. Así ¿no? es sincerar la situación y reconocer, sin ¿no? duda. Y hay disculpas acá y disculpas allá, etcétera, etcétera. Me gustaba lo que decía Toño Maldonado, ¿no? En el sentido siguiente. Mira, por más que nos repudie, un Estado no puede hacer lo que condena, pues. Sí, pues. Te lo digo con otras palabras. O sea, Así es. nos puede repudiar, ya, pero ese señor que asesinó, que violó, no, que mató, tiene derechos. Sí, pues. Porque si no te igualas. Exactamente. ¿Me entiendes? Entonces, los estados, con aquellas personas que repudiamos, no podemos utilizar sus propios métodos, ¿no? Ni sus propias, porque si no, ¿en qué nos convertimos? Entonces, esa ausencia de debate público para poder reconocer los excesos existentes es lo que nos está hundiendo, ¿no? Y ahora, lo penoso es que ni siquiera la academia toma el tema, ¿no? O sea, el sistema universitario, ni siquiera los colegios profesionales, ni siquiera el acuerdo nacional, o sea, todo el mundo quiere quedar bien con todo el mundo. ¿Me entiendes? O sea, existe un gran problema de liderazgo en nuestro país, ¿no? Ni siquiera hay un historiador de polendas, nadie, absolutamente nadie, que coloque el tema y lo coloque en agenda para darle la dimensión que se merece 20 años después, ¿no? Y ver si hemos avanzado, por qué no hemos avanzado en las recomendaciones y si en algo se ha progresado, por qué se ha progresado, qué hubo, qué elemento fue distintivo, ¿no? Mira, hay recomendaciones puntuales, como por ejemplo la necesidad de trabajar con la infancia, con la juventud, que como son temas políticamente sensibles, no había ni un solo ministro que se lo comprara, de educación, ¿no? Entonces uno dirá, no hay ministro de educación, eso es cuestión del presidente. Tampoco había ni un presidente que dijera con el documento en la mano, nuestro país tiene necesidad de reconciliarse y bueno, empecemos a trabajar de esta manera, porque tú necesitas un liderazgo máximo. Reconciliarse en términos de pacto social, ¿no es cierto? Social, Nadie claro. dice que hay que abrazar a los terroristas, Juan. En absoluto. No es cierto. En absoluto. Así es. Por eso te decía, reconocer los delitos y excesos que se han cometido de ambas partes, ¿no? Pero partes de una sinceridad. De lo contrario vamos a seguir en lo mismo, ¿no? Mira, es penoso pues que todo se terruquee y es penoso que todo se vuelva antifujimori también. O sea, yo creo que se necesita dar un salto adelante, pero lamentablemente no veo el liderazgo Sí, estamos adecuado. entrampados ahí, ¿no? Juan Cheput, muchas gracias. Gracias a ti, por Carlos. sus reflexiones y por su mirada del país. Muchas gracias. Muchas gracias. Ha estado con nosotros Juan Cheput, ex congresista y ex ministro de Trabajo. Les propongo una pausa breve, y venimos con la congresista Carol Paredes, con quien vamos a hablar también de los temas ligados con el Congreso de la República. Quédense con nosotros.